Imagina que tienes la vida perfecta, eres inteligente, te sobra la plata, tus padres todavía no se odian y todo apunta a que tienes un futuro brillante por delante. Pero todo esto cambia cuando por mera casualidad te ves transportado a una realidad paralela sacada del puto Dark Souls, donde no solo tendrás que aprender cómo sobrevivir, sino descubrir la manera de regresar a casa mientras te ves involucrado en un drama digno de Juego de Tronos y sin querer descubres algunas cosas turbias sobre tu propio pasado. Antes de comenzar no olvides suscribirte para ver si llegamos este año al 1.000.000 de suscriptores. Y otra cosa importante es que no olvides seguirme en Instagram, donde estoy posteando cosas sobre mi viaje a Japón. Bueno, en realidad no estoy en ningún lado, sigo aquí en mi casa. Así que si quieres apoyarme para ese sueño, no olvides dejar tus super gracias, que la verdad eso ayuda un montón. Y bueno, sin nada más que decir, eso es Android, el resumen. Esta historia arranca con nuestro prota, Shun, un chico común y corriente que pasa sus días estudiando, saliendo con sus amigos y aumentando su colección de cristales preciosos. Ya que, sí, este tipo es un aficionado a la piedra, en el buen sentido. Pasa tiempo que comparte con sus padres, que son unos reconocidos científicos en el mundo de la arqueología. Pero lo que comienza como el día a día de un tipo más que ordinario, rápidamente toma un giro extraño cuando, una noche, Shun va al laboratorio de su padre para sacarlo a rastras y que pudieran cenar juntos por su cumpleaños. Lo extraño acá es que, en lugar de encontrarse con su padre y el resto de su equipo, se topa con un laboratorio completamente vacío y en el centro, un misterioso cristal que nuestro prota nunca había visto antes en todos sus años de coleccionar piedras. Eso le llama la atención y como nuestro prota es un metiche de mierda, se acerca para tocarlo y ver de qué se trata, solo para llevarse la sorpresa de que el cristal comienza a brillar de forma descontrolada justo antes de abrir un portal y arrastrarlo hacia una realidad desconocida. Shun no entiende nada de lo que está pasando y acto seguido aparece en una especie de calabozo donde conoce a nuestro segundo protagonista, Emilio, un tipo que creció como parte de la realeza de este mundo, pero que poco a poco fue descubriendo que su vida es mucho más turbia de lo que parecía. Su padre, el antiguo rey, no murió a causa de ninguna enfermedad, sino que fue asesinado por su más grande enemigo, Telsen, a quien él creció viendo como una especie de figura paterna, pero que en realidad era todo lo contrario. El tipo asesinó a su padre, desposó a su madre por la fuerza y terminó tomando un trono que no le correspondía. Emilio se enteró de esto estando aún muy joven, lo que lo llevó a desarrollar un gran odio hacia su padrastro, odio que fue arrastrando por varios años hasta el punto de intentar asesinarlo. Porque justo ese mismo día, Emilio se escabulló por la habitación de su padrastro, pero fue incapaz de hacerle el más mínimo daño, y terminó siendo enviado directamente hacia el calabozo del palacio. Lo que nos lleva a la llegada de nuestro prota, quien aparece ahí sin saber qué carajos está pasando o qué carajos hacer, solo para toparse con un príncipe encadenado, un grupo de soldados completamente armados y la sorpresa de que en este mundo, si te concentras un poco, puedes generar una especie de lanza mágica capaz de arrasar con todo. De esa forma, cuando los soldados intentan atacarlo, Shun saca su lanza, y no en el buen sentido, la toma entre sus manos y de puro instinto la usa para acabar con todos y destruir la celda de un solo ataque. Gracias a eso pudieron escapar. Pero antes de continuar, creo que ha llegado la hora de que les explique dónde están y por qué son capaces de generar ese tipo de armas. Resulta que Shun realmente no fue teletransportado a una realidad paralela ni a un mundo diferente, sino que se encuentra en Endora, una especie de país o continente mágico que se encuentra en el interior de nuestro propio planeta, literalmente. Es por eso que apenas lo ve, Emilio le pregunta si viene de la superficie, ya que, en teoría, nuestro mundo se encuentra sobre el de ellos. Según lo que nosotros conocemos, la Tierra es así: un Ferrero Rocher, que en lugar de avellana, oculta un núcleo ardiente cuyas temperaturas superan lo caliente que me pone mi casa. Pero, por efectos de este anime y de algunos tierrahuequistas por ahí, la Tierra más bien se vería algo así: una pelota hueca con dos aperturas, una en cada polo, que son custodiadas y mantenidas en secreto por algunos gobiernos del mundo para ocultar la realidad, que en su interior se han estado desarrollando otras civilizaciones diferentes a la nuestra. Civilizaciones que en este caso forman un territorio lleno de magia, lo que da cabida a la existencia de hombres bestia, dragones y a las reliquias, armas mágicas que se regeneran con la energía de las almas de las personas y de las partículas de esa tierra, y que solo algunos elegidos son capaces de generar de forma natural. Entre los portadores de las reliquias que hemos visto hasta ahora tenemos a Emilio y al actual rey, pero también a nuestro prota, lo que sorprende muchísimo al príncipe, ya que se supone que al ser de la superficie, Shun no debería ser capaz de entrar a Endora, ni mucho menos generar una reliquia. Eso deja a ambos bastante confundidos, pero deciden seguir adelante para alejarse lo más que puedan del rey, que comienza a perseguirlos con todo lo que tiene. En el camino se encuentran con Alicia, una amiga de la infancia de Emilio, y juntos van hacia la casa de Pascal, un viejo inventor que aparentemente le sabe todo sobre ese mundo, excepto por una cosa: ni siquiera él, con todos sus años de experiencia, se puede explicar cómo nuestro prota fue capaz de entrar a Endora. Pero lo que sí sabe es cómo salir, ya que Endora no siempre estuvo aislada del mundo, y de hecho hubo un tiempo en el que recibían visitas de personas de la superficie. Esto lo lograban gracias a una torre llamada Babel, que se encuentra en la región de Babilón, pero que fue destruida hace 17 años y desde ese entonces no han podido recuperarla. Pascal les cuenta que el rey está muy interesado en retomar los viajes a la superficie y que es posible que muy pronto la torre vuelva a entrar en funcionamiento, pero que mientras tanto no pueden hacer nada más que esperar. Sin embargo, la conversación se ve interrumpida porque justo en ese momento son encontrados por los soldados del rey, quienes comienzan a
atacarlos con todo lo que tienen, dejándolos sin más opción que huir hacia una guarida secreta creada por Pascal. Ya que otra cosa que debo mencionarles es que este tipo tampoco se lleva muy bien con el rey de Elfsheim, y de hecho retrasó la reconstrucción de Babel de forma intencional, porque cree que el rey no tiene buenas intenciones a la hora de volver a entrar en contacto con la superficie, punto en el que tiene toda la razón. Pero bueno, llegaremos a eso más adelante. El caso es que ahora que están a salvo, tienen que decidir qué hacer: o esperan tranquilamente a ver qué sucede con Babel, o se van directamente hacia Babilón, cruzando los dedos para que cuando lleguen, la torre ya se encuentre en funcionamiento. Nuestro prota quiere seguir con su camino lo más rápido posible, pero hay un problema, y es que Emilio, alias el único que lo puede guiar todo el camino, tiene otros planes, ya que como ustedes saben, la prioridad de Emo es de vivir a su padrastro y obtener la venganza con la que tantos años había soñado. El detalle está en que Emilio es medio manco. Bueno, en realidad es que el rey es muy fuerte, así que no puede hacerlo solo. Esto, sumado a que nuestro prota es una especie de prodigio, hace que los chicos terminen haciendo un trato. Emilio se encargará de llevar a Shun a Babilón, pero antes este debe ayudarlo para deshacerse de su padrastro. Es así como en medio de la noche salen de la guarida de Pascal y comienzan la verdadera aventura. Aventura que inicia de la forma más caótica posible, ya que a Emilio no se le ocurre nada mejor que buscar nuevos aliados dentro de una pandilla de malandrines conocidos como los Ignatus. Unos cabrones que parecen salidos de la Facultad de Bellas Artes y que desde hace rato constituyen el principal frente de rebelión contra el actual rey. Emilio intenta convencerlos de que los ayuden en su misión de matar a su padrastro, pero aunque estos tipos definitivamente quieren despegarle la cabeza del resto del cuerpo, dudan que lo que quede después del rey, o sea Emilio, sea mucho mejor para el pueblo. En medio de todo eso, su líder Demetrio les patea el culo como 3 veces, pero después de todo, Shun consigue convencerlos diciéndole que Emilio tiene madera de gobernante y no sé cuántas vergas más, hasta que acceden a ayudarse mutuamente en su misión, teniendo como trato que ellos se unirán a Ignatus de forma provisional mientras averiguan la manera de acabar con el rey de Elfsheim, bien sea desviviéndolo o simplemente arrebatándole todo su poder. De esa forma, nuestros protas inician su vida de rebeldes sin causas, haciendo cosas como entrenar, lavar la ropa y festejar como el resto de la pandilla. Pero, aunque de momento todo son risas y juegos, paralelamente van pasando cosas que sí o sí tengo que mencionar. En primer lugar, Pascal se reúne con un viejo amigo científico, el cual le comenta que el número de partículas mágicas presentes en Endora está cayendo cada vez más, y que eso podría traer la ruina del estilo de vida que ha mantenido hasta ahora. Luego, uno de los miembros de la pandilla, un trapito vidente capaz de indagar en el futuro de las demás personas, le cuenta a Shun que vio dentro de su futuro y que pudo ver que efectivamente sí podrá regresar a su hogar. Eso alegra mucho a nuestro prota, pero lo que el trapito no le cuenta es que en esa misma visión pudo ver una mirada de desesperación en los ojos del prota, como si algo hubiera salido catastróficamente mal. Luego de eso, los miembros principales de Ignatus tienen una reunión para determinar cómo carajo se las arreglarán para derrotar a un rey que no solo es uno de los tipos más rotos de su universo, sino que cuenta con un ejército de más de 20.000 hombres. Lo primero que se les ocurre es sumar más personas a su causa, pero todos sus planes se ven interrumpidos cuando de la nada son atacados por el grupo de guardias personales del rey. 4 hombres bestias, un león, una iguana, un costeño y una cucaracha, cada uno más fuerte que el anterior. Estos comienzan a acabar con todo lo que se encuentran, pero en definitiva la peor parte se la lleva nuestro prota, quien por pura casualidad se termina tapando con el líder de ese grupo, y no le queda otra más que enfrentarse a él, o mejor dicho, retenerlo por el máximo tiempo posible. Sin embargo, la diferencia de nivel entre ambos es abismal, y parecía que eso sería todo para Shun, excepto porque obviamente no es todo, y en eso aparece Emilio y entre los dos consiguen acabar con el hombre león. Eso sí, esa victoria no se la deben solo al poder de la amistad, sino también al poder del guión, ya que en el último segundo, el arma de nuestro prota comienza a brillar, evolucionando y volviéndose incluso más poderosa de lo que era antes. Al final del día consiguen ahuyentarlos, pero lo importante de todo este ataque es que durante una de las peleas, uno de los hombres bestia menciona que el rey se encuentra camino a Babilón, es decir, camino al objetivo final de nuestro prota. Es allí cuando él le cuenta a Demetrio sus verdaderas intenciones, y deciden que lo mejor para todos es emprender camino hacia dicha ciudad. De esa forma, Shun podrá ir a casa, Emilio matar a su padrastro, y ellos podrán llevar a cabo la revolución que tantos años llevan planeando. Sin embargo, no irán solos, ya que esa misma noche son encontrados por Pascal y Alicia, que obviamente se unirán a la travesía. El viejo quiere ir para averiguar las verdaderas intenciones del rey, y Alicia va de sim porque está enamorada de Emilio. De esa forma, comienzan su camino, y la primera parada la hacen en una pequeña ciudad portuaria, donde aprovechan para buscar provisiones, descansar un rato y hacer algo de turismo, pero también para meterse en algunos problemas, ya que de la nada son interceptados por una pequeña niña que sin saludar ni un carajo los ataca usando su reliquia, una serie de orbes muy poderosos que estallan al entrar en contacto con cualquier superficie. Automáticamente, Shun y Emilio sacan sus propias armas y comienzan a detener cada uno de los ataques de la pequeña. Sin embargo, la velocidad de su reliquia supera cualquier movimiento que nuestros chicos pudieran hacer, dejándolos en una clara desventaja, aún siendo 2 contra 1. Además, durante la pelea, ellos no dejan de dudar si es correcto o no usar todas sus fuerzas contra una niña, mientras que ella avanza de forma segura repitiendo para sí misma una simple frase: matar al príncipe. En una de esas, Shun queda fuera de juego y la chica aprovecha para lanzar un ataque mortal hacia Emilio, pero afortunadamente el príncipe es salvado por Demetrio y el trapito, quienes aparecen en el instante exacto para protegerlo del ataque y comenzar una brutal pelea contra la pequeña. A partir de aquí, el enfrentamiento termina mucho más rápido de lo esperado, ya que Demetrio consigue
consigue neutralizarla, y en eso se dan cuenta de que la chica no era una asesina cualquiera, sino que portaba un collar que lo obligaba a cumplir cualquier orden sin derecho a réplica, es decir, una esclava entrenada específicamente para asesinar, una máquina de matar. Sin embargo, el líder de los Ignatus consigue liberarla, asegurándole que a partir de ahora podrá decidir qué quiere hacer con su vida, pero además proponiéndole un hogar dentro de sus propias tropas. Es así como Misha se termina uniendo a la pandilla y como con un miembro más entre ellos siguen adelante hacia su siguiente parada. Eso sí, toda la presencia de Misha crea una nueva interrogante. ¿Acaso fue el rey quien le pidió que matara a Emilio o hay alguien más allá afuera que quiere verlo sin vida? Pero bueno, mientras ustedes piensan en la respuesta, el grupo parte en un barco hacia una pequeña isla conocida como el hogar de los hombres bestias, o mejor dicho, conocida por ser el sitio en el que los hombres bestias han tenido que refugiar durante generaciones, ya que en este mundo ese tipo de personas son discriminadas hasta tal punto que son esclavizados, y a muchos no les quedó de otra más que huir y crear su propia comunidad aislada. Es por eso que cuando llegan no son recibidos de la mejor manera, ya que tantos años de odio han hecho que no puedan confiar en ningún humano. Esta situación pone muy tensa a nuestro prota, pero Demetrio simplemente sigue adelante y aprovecha para contarle a su líder sobre sus planes de derrocar al rey de Elfsheim, proponiéndoles que unan fuerza para que juntos puedan crear un reino mejor tanto para los humanos, pero principalmente para los hombres bestias, de forma que puedan vivir con dignidad y reciban el trato que siempre merecieron. Al principio, el tipo no parece muy convencido, pero luego de un rato le dice que sí, que está dispuesto a prestarle su fuerza, pero con una condición, que antes le entregue su propia cabeza, ya que si tanto cree en su causa, debería estar dispuesto a dar la vida por ella. Todos los miembros de Ignatus se rehusan al instante, sin embargo Demetrio acepta y le dice al líder que puede tomar su vida de la manera que quiera, pero solo si le promete que usará su ejército para ayudar a sus amigos a cumplir con la misión con la que había soñado durante tantos años. El líder promete que los ayudará y en ese momento un verdugo levanta su lanza para acabar con la vida de Demetrio. Se escucha un sonido seco y todos pensábamos que eso sería todo, pero al final el líder de las bestias, a quien llamaremos Gram, decide perdonarle la vida diciendo que ver que está dispuesto a morir por su causa es la prueba que necesitaba para poder confiar en él. De esa forma inician una alianza, no solo con Gram, sino con el gigantesco ejército de hombres bestias que se había estado formando en la isla durante todos esos años, lo que les daría por fin la ventaja que necesitan para poder enfrentarse al rey de Elfsheim en igualdad de condiciones. Sin embargo, ahora que tienen una gran fuerza militar de su lado, el plan de matar al rey solo porque sí ha pasado a un segundo plano, y ahora el objetivo es ir a Babilón, pero no para acabar con él, sino para intentar negociar su rendición por las buenas. Por otro lado, un punto que olvidé mencionarles es que antes de llegar a la isla, Pascal se separó del resto del grupo para reunirse con unos amigos científicos e investigar el motivo detrás de la disminución de partículas mágicas del continente. Spoiler, no consiguen averiguar nada, excepto porque casualmente el nivel de partículas comenzó a bajar desde la coronación del rey de Elfsheim. El motivo sigue siendo incierto, pero lo único seguro es que no pueden esperar a que desaparezca por completo, ya que eso podría ocasionar una catástrofe sin precedentes en toda Endora. Con eso en mente, Pascal y uno de sus amigos vuelven a partir camino a Babilón, con la esperanza de preguntarle al rey qué fue lo que cambió desde su coronación. Por cierto, ¿se acuerdan del trapito que ve el futuro? Pues curiosamente, ese cae desmayado y tiene una extraña visión donde puede ver claramente que su mundo, tal y como lo conocen, se encuentra al borde de la destrucción. Aún así, nuestros protas no tienen nada más que hacer que seguir adelante y para hacerles el cuento corto, consiguen llegar a Babilón. Eso sí, en el camino se enfrentaron a un grupo de dragones gigantes, pero el punto es que llegan, e incluso lo más sorprendente es que consiguen llegar mucho antes que el mismo rey, lo que les da una gran ventaja para comenzar a explorar y ver qué hay detrás de la gran torre de Babel. Para ponerlos en contexto, Babilón es en realidad una ciudad que fue destruida hace mucho tiempo y de la que solo quedan prácticamente ruinas, pero en el centro de ella todavía se alza la gran torre de Babel, que vendría siendo en sí el artefacto que regresará a su prota a su propio mundo. Claro, si es que funciona. Pero llegar hasta allá no es algo tan sencillo como cruzar algunas calles, sino que dependiendo de la entrada en la que se encuentren, tendrán que atravesar diferentes pruebas, como un muro prácticamente inescalable y un laberinto más largo y aburrido que toda la saga de Monogatari. Aún así, consiguen superar todas las trabas, pero lo que no sabían es que ese cuento de haber llegado antes que el rey eran puras mentiras. El rey ya estaba dentro de Babel, la máquina ya estaba funcionando y el único motivo por el cual habían creído que tenían la ventaja es porque entre ellos hay un impostor. Así es, resulta que Luis, una de las chicas que estuvo con Demetrio desde la misma creación de Ignatus, en realidad era un agente encubierto del escuadrón de hombres bestias que habían estado persiguiendo a nuestros protas, y gracias a ella, el costeño y el tipo león pudieron seguirles el paso y hacerles creer que estaban solos en Babilón, cuando ellos ya habían llegado y los estaban esperando en una trampa prácticamente mortal. Gracias a eso los ponen en una emboscada y comienza una brutal pelea que a nuestro querido Emilio le sabe a trasero y decide abandonarlos a todos para entrar a Babel y obtener su venganza. Alicia y nuestro prota lo siguen en plan Naruto y Sakura intentando detener a Sasuke, pero la verdad es que desde hace rato nos vienen mostrando pistas de que quizás el rey no es tan malo como parece. Y sé que suena como una locura, ya que el tipo literalmente los mandó a matar desde el principio, pero resulta que esa también es una mentira.
Mira, el rey nunca quiso matar a Emilio y solo quería capturarlo para detenerlo, pero el tipo león se tomó todo esto de la cacería como algo personal y pues ahora se volvió loco y los quiere matar a todos. Pero Emilio, sesgado por su venganza, sigue adelante y finalmente se enfrenta a Delsein cara a cara como siempre quiso. Sin embargo, para sorpresa de nadie, este enfrentamiento no tiene nada de épico, ya que Delsein no quiere y nunca ha querido hacerle daño al príncipe y se la pasa buena parte de la pelea simplemente evitando todo tipo de contacto. En eso aparece Shunki nuevamente e intenta persuadir a Emilio de que hable con su padrastro y aclaran las cosas de una vez por todas, ya que aunque desde el principio se nos ha contado que él fue el responsable de asesinar a su verdadero padre, no han habido pruebas que puedan respaldar esto. Y todo este tiempo, Emilio solo se ha basado en los chismes que corrían entre los trabajadores del palacio. Paralelo a eso, la pelea entre Luz y el resto de Ignatus sigue adelante, pero como ella realmente nunca quiso traicionarlos y solo lo hacía para ganar dinero y mantener a su familia, Demetrio decide perdonarla y darle una segunda oportunidad para demostrar que sí cree en su causa. Pero ojalá todo fuera tan sencillo, ya que justo cuando parecía que Delsein estaba dispuesto a contar su punto de vista y aclarar todo lo que pasó, aparece el tipo león formando un escándalo y atacando a Emilio solo porque sí. El rey le ordena que se detenga, pero los planes del hombre bestia son muy diferentes, pues está cansado de seguir órdenes y planea usar la máquina de Babel para llegar a la superficie y comenzar una nueva vida. Eso sí, antes quiere matar a Emilio porque le cae re mal y básicamente porque puede. Sin embargo, justo cuando parecía que Lemon no la contaba, el rey se mete en el camino y termina como Rengoku en su pelea con Akasa, muerto. Al ver eso, nuestros protas se lanzan directamente a atacarlo, pero es demasiado tarde, porque el tipo león simplemente salta hacia la máquina y desaparece. Pero no estoy hablando de desaparece en plan es teletransportado al otro mundo, no, sino de desaparece en plan de que la máquina comienza a cocinarlo como si de pollo frito se tratara, para luego explotar, dándonos a entender de que no estaba lista para ser utilizada y ahora mucho menos. Con su último aliento, Delsein felicita a su hijo por haberse vuelto tan fuerte, y por primera vez Emilia lo reconoce como lo que fue, un padre. Así que ahora que no hay rey, no hay venganza y Shun no tiene forma de regresar a casa, ¿qué harán? Pues centrarse en el problema mayor, averiguar por qué motivo han estado disminuyendo las partículas mágicas en todo Endora. Para eso deciden embarcarse hacia el palacio, donde en teoría deberían encontrar más pistas al respecto. Pero una vez más, las cosas no son tan fáciles, ya que con la muerte de Delsein, el pueblo entró en caos, con miles de personas saqueando las ciudades como si no hubiera un mañana, pueblerinos huyendo de sus hogares, bandidos robándose hasta la basura y personas poderosas invadiendo la isla de hombres bestias para tomarlos como esclavos. Obviamente, nuestros chicos se encargan de solucionar cada problema con el que se van encontrando, pero en lo que sí tengo que hacer énfasis es que al parecer, al tipo león lo salvó la Virgen de Guadalupe y también anda por ahí causando destrozos y amenazando a todo lo que se mueve. El primer encuentro que tiene con el grupo de nuestros protas no es tan destacable, pero sí será importante por algunas cosas que sucederán más adelante. El punto es que luego de como 1000 piedras en el camino, consiguen llegar al palacio donde automáticamente se ponen a investigar todo. Y cuando digo todo, es todo, sobre las partículas mágicas y sobre el rey Delsein, ya que todavía no consiguen averiguar el motivo por el cual él estaba tan interesado en llegar a la superficie. Y es aquí donde la cosa se pone buena, ya que indagando dentro del calabozo del palacio, se encuentran con un tipo lagarto cuyo testimonio cambia todo lo que creíamos conocer hasta ahora. Este les cuenta que había sido encerrado allí por orden del rey, pero no del rey Delsein, sino del rey Alcern, el verdadero padre de Emilio. La cosa está en que el reptiliano no siempre fue un prisionero, y de hecho hubo una época en la que formaba parte del grupo de guardias personales del rey, se había ganado su confianza y siempre le fue muy devoto. Sin embargo, todo cambió con la llegada de una persona, de un misterioso hombre que había llegado directamente desde la superficie. Todo comenzó un día en el que el rey Alcern junto a su hermano Delsein, sí, su hermano, habían salido a dar un paseo a por las afueras del palacio. En eso se encontraron con el cuerpo moribundo de un científico, que automáticamente proclamó venir de la superficie y poco a poco comenzó a contarles todo tipo de historias sobre el sitio del que venía. Por algún motivo que el rey no entendía, el tipo tenía la capacidad de viajar entre ambos mundos cuantas veces quisiera, trayéndole regalos y enamorándolo al contarle todas las formas de obtener poder que tenían en su tierra. Delsein no estaba de acuerdo con las propuestas del hombre, pero su hermano no lo escuchó y fue dejándose llevar por su propia avaricia, cayendo cada vez más en los planes egoístas del científico, despidiendo a sus investigadores de confianza, revelándole todos los secretos de las partículas mágicas de Endora y poniendo todo a su disposición para que hiciera lo que quisiera con esta tierra a cambio de promesas de poder. Las cosas fueron escalando poco a poco hasta que, desesperado por conocer más sobre ese maravilloso mundo del que había escuchado, el rey le pidió al científico que completara la construcción de Babel, a lo que ese último accedió con una simple condición: compartir las partículas mágicas de Endora con el mundo de la superficie. Al escuchar esto, Delsein se negó y le advirtió a su hermano que eso podría causar una catástrofe para la vida dentro de Endora. Sin embargo, este no lo escuchó y, sin dudar ni un segundo en su supuesto amigo, aprobó todas y cada una de las condiciones. A partir de este punto, el científico se volvió prácticamente intocable dentro del palacio, lo que puso al reptiliano en una situación delicada, ya que él tampoco confiaba en el científico y estaba dispuesto a hacer lo que sea para abrirle los ojos al rey. El problema explotó cuando inocentemente el reptiliano enfrentó al científico, pero ese último solo se burló de él y usó su propio brazo para crearse una herida intencional y hacerles creer a todos que el reptiliano lo había atacado a propósito. Obviamente nadie le creyó
creyó, mucho menos el rey, que cegado por su codicia, no dudó en un segundo en la versión del científico y encerró al reptiliano dentro del calabozo, donde no volvería a ver la luz del día. Nuestros chicos le preguntan si sabe lo que ocurrió después, pero el reptiliano le confiesa que desde aquel entonces no sabía nada de lo ocurrido con su rey, ni mucho menos con el científico. Pero Shun estaba desesperado, así que rápidamente comienza a pedirle más explicaciones, cualquier cosa que lo ayude a obtener pistas para regresar a casa. Cuando menciona esa última frase, el reptiliano lo mira a los ojos y le pregunta si él también es de la superficie, a lo que nuestro chico le dice que sí. Eso ocasiona que el reptiliano se vuelva loco y comienza a intentar liberarse para atacarlo de muerte, cosa que sí consigue. Pero justo cuando parecía que eso sería todo para nuestro chico, el cristal del principio sale de su interior y genera un portal que automáticamente lo teletransporta tanto a él como a Emilio a su hogar. Así es, a la superficie. Sin dudarlo, nuestro prota regresa a casa para hablar con su madre, que sorprendentemente se cree todo lo de Endora, ya que como arqueóloga había escuchado un sinfín de rumores de que hablaban sobre la posibilidad de un mundo subterráneo. Y bueno, la mera presencia de Emilio allí como si nada parece suficiente prueba para ella. Sin embargo, su madre no es la única que tenía esa teoría al respecto, pues también le cuenta que apenas desapareció su padre, comenzó a indagar en la posibilidad de que se tratara de algún mundo paralelo, pero sobre todo comenzó a averiguar la manera de ir hasta allá a buscarlo. Es por eso que al día siguiente ambos chicos se dirigen a su oficina para contarle todo lo que vivieron y para ver si entre sus investigaciones había encontrado la manera de viajar a Endora y que Emilio pueda regresar a casa. Una vez más, el tipo no parece nada sorprendido al respecto y como si se tratara de pedir delivery, les dice que no se preocupen y que muy pronto conseguirán enviar a Emilio a casa. Eso deja a Shun bastante relajado, pero hay un pequeño detalle, y es que luego de pasar toda la tarde conversando sobre Endora y lo que vivieron allá, Emilio se acerca a nuestro prota y le cuenta que hay algo en su padre que le resulta familiar. Shun no entiende a qué se refiere, pero es allí que Emilio le recuerda todo y se da cuenta de la verdad. El padre de Shun fue el científico que manipuló a su padre y que indirectamente había comenzado toda la línea de acontecimientos que llevaría a la destrucción de Endora. Rápidamente los chicos regresan a las oficinas para buscar respuestas, pero son recibidos por la punta de un arma y una confesión que lo cambia todo, ya que su padre fue el verdadero responsable de matar al rey Alcern. Y lo más impactante de todo es que Shun no es y nunca ha sido su hijo. Al darse cuenta de esto y de lo verdaderamente peligroso que su padre, o mejor dicho, Asanaga podría ser, los chicos deciden escapar, mientras nosotros vamos viendo el otro lado de la historia que el reptiliano fue incapaz de ver. El acuerdo al que Asanaga y el padre de Emilio habían llegado tenía muchos matices. Recordemos que el rey Alcern era increíblemente ambicioso, pero también increíblemente tonto, y no lo dudó ni un segundo en aceptar cuando Asanaga le propuso crear un portal entre ambos mundos a cambio de desarrollar una máquina capaz de extraer poco a poco todas las partículas mágicas de Endora y llevarlas hasta la superficie. Para el rey Alcern, ese era solo un pequeño precio a pagar, pero en realidad lo significaba todo. La otra parte del trato tenía que ver con Delsen, ya que en aquel entonces él tenía un hijo con una enfermedad que no podía ser tratada en ese mundo. Es por eso que para garantizar que pudiera sobrevivir, le pidió a Asanaga que por favor lo llevara a la superficie para tratarlo y que una vez se subiera lo suficientemente fuerte, pudiera regresar con su familia. Pero la dura realidad es que Asanaga tenía otros planes, ya que como él y su esposa habían perdido un hijo recientemente, decidió quedarse con el hijo de Delsen para criarlo como el suyo propio y que nunca más volviera al que había sido su verdadero hogar. Y el motivo por el cual su plan pudo funcionar a la perfección es porque una vez finalizaron los últimos detalles de la máquina capaz de extraer las partículas de Endora, Asanaga traicionó al rey, asesinándolo de forma que todos pensaran que el verdadero responsable había sido Delsen, y destruyendo Babel de forma que nunca ni Delsen ni nadie más pudieran ir a la superficie a obtener su venganza. Es por eso que todo el mundo había pensado que el verdadero responsable era Delsen, cuando en realidad lo único que siempre quiso fue proteger a su hermano. Además, todo eso nos ayuda a entender por qué él estaba tan obsesionado con poner a Babel en funcionamiento una vez más, ya que seguramente lo único que quería era ir a la superficie para buscar al hijo que le habían arrebatado tantos años atrás. Todo eso explica el motivo por el que Babel fue destruido y sobre todo la razón detrás de la disminución de partículas mágicas en Endora. Todas habían sido drenadas por Asanaga con el objetivo de usarlas en sus propios proyectos aquí en la superficie, convirtiéndose en uno de los científicos más reconocidos e importantes de todo el mundo. Como era de esperarse, toda esta información es demasiado para nuestro prota, quien se desanima bastante al darse cuenta que el que siempre consideró como su padre había sido un vil asesino y que su verdadero padre es aquel que había hecho hasta lo imposible para volverlo a ver, el cual murió pensando que no había cumplido su objetivo. A esta fiesta de la miseria se une Emilio, quien se deprime al darse cuenta que había enfocado su venganza hacia la persona que menos lo merecía, y sobre todo que esa idealización que había tenido hacia su propio padre también era una mentira. Los problemas en Endora no comenzaron con Delsen, sino con el rey Alcern, y Delsen solo se había enfocado durante todos esos años en intentar arreglar los problemas en los que su hermano ya estaba metido. El trato hacia los hombres bestias, la pobreza, el descenso de las partículas mágicas, todo había surgido como consecuencia de las estupideces de su padre, no de su padrastro. Pero bueno, dejando el drama de lado, nuestros chicos no pueden simplemente quedarse de brazos cruzados viendo cómo todo Endora se va al carajo. Así que acuerdan una reunión con Asanaga para ver si pueden llegar a algún acuerdo. Spoiler, no pueden, ya que aunque Asanaga sí ve a Shun como su propio hijo y lo ama lo suficiente como para no haberlo matado todavía, su ambición puede más que las ganas de hacer lo correcto, y considera que todas las vidas en Endora son un pequeño precio a pagar para garantizar la evolución y prosperidad de la vida aquí en la superficie. O sea, un empresario
serie promedio, por lo que le vale 3 hectáreas de pit si su hijo decide odiarlo a partir de ahora. Lo hecho está, y no planea hacer nada para cambiarlo. Eso transforma todo el panorama de la reunión, pero antes de que se puedan caer a vergazos, Shun le pregunta cómo fue posible que ambos hubieran viajado a Endora aun cuando Babel no estaba en funcionamiento. Y es aquí que Asanaga le cuenta que durante sus trabajos como arqueóloga, su madre encontró una pequeña serie de cristales mágicos conocidos como Parim Blue, los cuales tienen la capacidad de otorgar un determinado número de viajes entre ambos mundos. Él todavía no está muy seguro de cómo funcionan, pero tiene la teoría de que reaccionan ante emociones fuertes, como el amor, ira, rabia y miedo. Lo que una vez más explica por qué no se pudo abrir el portal segundos antes de ser empalado por el reptiliano, siendo el miedo lo que detonó la reacción del cristal. Pero, ¿cuál cristal? Si desde el principio de este anime no habíamos visto ninguno. Pues resulta que cuando se abrió el portal en primer lugar, el cristal fue absorbido en su totalidad por nuestro prota, es decir, se encuentra en su interior y solo él tiene la capacidad de abrirlo nuevamente, lo cual, no les voy a mentir, resulta más que conveniente, ya que luego de que las negociaciones se fueron al carajo, Asanaga decidió solucionar las cosas de la forma más rápida, matándolos a ambos. Y bueno, obviamente no mueren, pero el susto es suficiente para volver a activar el portal y llevarlos directamente hacia Endora con el resto de sus compañeros, donde, para serles honesto, la cosa tampoco se ve muy prometedora, pues estaban siendo atacados por el hombre león, que logró digievolucionar y obtuvo un poder que nunca se ha visto antes. Es aquí donde comienza la verdadera recta final de este anime. Con toda la información recolectada por nuestros protas, con las teorías de Pascal y con una que otra visión por parte del trapito, lograron determinar que el flujo de partículas mágicas no se estaba drenando sin más, sino que tenían un flujo constante hacia una dirección en específico, una gran torre al norte del continente conocida como Tir Na Nog, donde se encontraba un artefacto especial creado por nuestro gran Asanaga. Obviamente la misión es llegar hasta allí con vida y destruirla antes de que sea demasiado tarde. Esa parte del plan queda a manos de Shun y Emilio porque son las protas, mientras que el resto se encargan de detener al hombre león, cuyo poder se terminó saliendo de control y se convirtió en el coso negro del viaje de Chihiro, pero más violento. Es así como nuestros jóvenes parten hacia Tir Na Nog montados en el Pokémon de su amiga Alicia y llegan. La verdad es que esta parte no tiene mucho drama de por medio porque al principio todo fluye de maravilla. Nuestros protas comienzan a destruir la máquina a punta de palazos y por su parte los miembros de Ignatus acompañados por el costeño se encargan de neutralizar el derrame de petróleo gigante en el que se convirtió el tipo león. El problema comienza una vez más cuando el mamagüevo de Asanaga sale de la alcantarilla e intenta convencerlos de que lo dejen cometer genocidio en paz. Obviamente, nuestro prota se niega, por lo que arranca la batalla final entre ambos, nuestros chicos portando sus reliquias, al mismo tiempo que el científico saca su propia reliquia artificial hecha con el sudor y lágrimas de niños esclavos. Bueno, eso no, de hecho es mucho peor, ya que no conforme con haber matado al rey Alcer, ese cabrón robó partes de su propio cuerpo y en conjunto con las partículas mágicas, también robadas, y el diseño de Octopus del hombre araña, consiguió crear su propia arma. Al mismo tiempo que todo esto iba sucediendo, los Ignatus se ven acorralados por la criatura, hasta el punto que no les queda de otra más que usar una granada de destrucción masiva, con la capacidad de desintegrar hasta la criatura más grande y peligrosa de todas. Eso sí, con un gran costo a pagar, pues la granada solo puede ser accionada a corta distancia, lo que garantiza que la persona que la use también morirá en el acto junto con su víctima. Como cosa rara, Demetrio ya estaba listo para sacrificar su vida, pero en eso aparece el costeño y se ofrece a ponerle fin a su ex compañero, asumiendo de cierta forma la responsabilidad con la que correspondía por haber sido camaradas durante tantos años. De vuelta con su prota, las cosas entre él y su padre no van tan bien como hubiéramos esperado, ya que, aunque claramente nuestros chicos tienen la ventaja numérica y sus armas evolucionan constantemente, no son rivales para una reliquia tan rápida y versátil como la de su enemigo. Obviamente no se dan por vencidos, pero luego de una serie de ataques insatisfactorios, Asanaga se las arregla para capturar al que alguna vez había llamado hijo, y se prepara lentamente para acabar con su vida de una vez por todas. Pero justo cuando parecía que estaba a punto de dar el golpe final, comienza a recordar todos los momentos que vivieron juntos, y por primera vez en todos estos años, duda si lo que está haciendo realmente es lo correcto. Solo fueron unos segundos, pero resultó en el tiempo exacto que Emilio necesitó para volver a sacar su arma y dar el golpe final que terminaría con todo ese conflicto y con la venganza que siempre había buscado. Gracias a eso terminan de destruir la torre y pudieron regresar al palacio con el resto del equipo. Luego de lo sucedido, los miembros de Ignatus comienzan a mover fichas para dar vida al reino que siempre habían deseado. Emilio finalmente decidió asumir el puesto en el trono, Pascal comenzó a estudiar la constitución de Parim Blue, y a pesar de que Endora se convirtió en su segundo hogar, no se protege decir regresar a la superficie para estar con su madre, ya que, después de todo, ella también fue víctima de Asanaga, y aunque sabía que él no era su verdadero hijo, siempre lo quiso como tal. Con un nudo en la garganta, nuestro chico se despidió de todos, y usando el cristal por última vez, regresó a casa tal y como lo había querido desde el principio. La serie termina con el Parim Blue de nuestro joven cayendo al suelo sin poder alguno, eliminando por completo la posibilidad de que pueda regresar al que por un buen tiempo fue su hogar. Y bueno, de esta manera termina la serie. Espero que les haya gustado muchísimo. Ya saben que si es así me pueden dejar un buen like. No olvides suscribirte y activar la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Y por último, pero no menos importante, aquí abajo en la descripción del video te dejo todas mis redes sociales. Yo soy Kido y nos vemos hasta la próxima.